Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida al Mundo NL. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir videos todos los martes y viernes. En el video de hoy vamos a ver pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, así que comencemos. El pretérito pluscuamperfecto, tanto en indicativo como en subjuntivo, se utiliza para hablar de acciones que suceden con anterioridad a otras en el pasado. Entonces es muy común utilizarlo con otros tiempos pretéritos. Pero al ser un tiempo del modo subjuntivo, se refiere a acciones pasadas y reales, poco probables o a deseos. Y es usual encabezar estas frases con ojalá o sí. ¿Cómo se forma? Con el auxiliar haber en pretérito imperfecto de subjuntivo y un participio. El verbo haber para el pretérito imperfecto de subjuntivo es hubiera o hubiese, hubieras, hubieses, hubiera, hubiese, hubiéramos, hubiésemos, hubieran, hubiesen, hubierais, hubieseis y hubieran, hubiesen. Recuerden que tenemos dos formas que son intercambiables. Puedo elegir una u otra. Y los participios cuando terminan en ar van a ser ado como cantado, en er ido como tenido y también en ir ido como partido. Recordemos también que tenemos participios irregulares, te dejo acá la lista. Y en el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, como en todos los otros tiempos, el pronombre reflexivo se coloca antes del verbo. Por ejemplo, me hubiera bañado antes, pero no tuve tiempo. Este es el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. No olviden que el modo subjuntivo siempre se va a referir a cosas irreales, deseos, posibilidades. El modo indicativo, por el contrario, siempre se refiere a situaciones reales, informaciones, declaraciones, hechos que suceden en general. Así que veamos los usos de este tiempo caso por caso. En primer lugar, lo uso para situaciones pasadas que no sucedieron. Por ejemplo, ojalá hubiésemos tomado ese vuelo. Ahora tenemos que esperar otro mes. También lo uso con verbos de opinión como pensar, creer, opinar en frases negativas como no pensé que hubieras gastado tanto dinero en ese auto o no creía que ya te hubieras ido de viaje. En este caso, los verbos de opinión van a estar conjugados en pretérito imperfecto o indefinido de indicativo para generar esta concordancia. También lo uso para condicionales del tercer tipo. Si más pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo más condicional compuesto. Si hubiera estudiado abogacía, me habría recibido de abogado. O la otra forma es si más pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo más pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo también. Si hubieras venido ayer, hubieras conocido a mi familia. Si querés practicar las oraciones condicionales en español y cada uno de sus tipos, te dejo el link en la descripción. Así que continuemos. También uso el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo con verbos de subjetividad y emoción
como lamentar, emocionar, sentir, temer, amar, sorprenderse, etc. Por ejemplo, lamenté tanto que hubieras viajado todas esas horas para venir hasta acá, o me emocionó mucho que me hubieras enviado una carta. Siempre los verbos principales van a estar conjugados en pretérito imperfecto o indefinido de indicativo. Así que estos son los usos del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Y para terminar, un ejercicio para practicar lo visto. Tenés que elegir el verbo conjugado correcto. Vemos las soluciones. 1. Si me hubieran preguntado, les habría dado la respuesta. Tenemos un condicional de tercer tipo. 2. Ojalá los ladrones no hubiesen huido tan rápido. 3. Si la decisión hubiese sido unánime, las cosas hubieran cambiado. Unánime significa cuando es una misma opinión. 4. Me sorprendió que hubieras padecido esa enfermedad tan extraña. 5. Los profesionales de la salud habrían encontrado la cura al virus si el gobierno les hubiese provisto de fondos suficientes. En la 5 tenemos un condicional de tercer tipo invertido. Primero el condicional compuesto y luego el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. ¿Cómo fue? Espero que bien. Si te gustó este video, no olvides darle un like y nos vemos la próxima. Chau.